Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo. Espero que estén listos porque hoy les tengo un vídeo que va a explotar cabezas. Prepárense para un chisme jugoso, un análisis profundo y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un universo lleno de glamour, pasión y por supuesto secretos. Y es que, mis amores, el mundo de las series turcas ha conquistado el corazón de millones en todo el mundo, y con ellas sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado ríos de tinta y que, honestamente, a mí también me tiene con el corazón latiendo a mil. Vamos a adentrarnos en la vida de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y, por supuesto, el galanazo de Can Yaman. ¿Pero por qué tanto revuelo? ¿Qué es lo que nos tiene tan intrigados? Pues bien, la pregunta del millón, la pregunta que ha desatado un huracán de especulaciones y teorías es: ¿es verdad que Can ama a Demet de verdad? ¡Ay, Dios mío! ¿Será que el amor que vimos en la pantalla de Erkenci era real? ¿Será que la química explosiva que sentíamos a través de la televisión era más que solo actuación? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a sumergirnos en entrevistas, rumores, gestos, miradas, todo lo que nos pueda dar una pista. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones. Pónganse cómodos porque esto apenas comienza. Asterisco asterisco, un romance televisivo que conquistó al mundo, el fenómeno de Erkenci asterisco asterisco. Para entender este tema a fondo, tenemos que remontarnos a los inicios. Erkenci, o pájaro soñador como la conocimos en muchos países, fue un fenómeno. La serie turca no solo conquistó Turquía, sino que también arrasó en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros lugares del mundo. ¿Por qué? Pues principalmente por la historia de amor cautivadora, un guión que enganchaba capítulo tras capítulo, y por supuesto por la increíble química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recordemos que Erkenci nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo de éxito con una personalidad un tanto rebelde y carismática. El destino los une en una agencia de publicidad, y entre ellos surge una chispa innegable. A lo largo de la serie vemos cómo su relación evoluciona, enfrentando obstáculos, malentendidos y momentos de gran pasión. Demet Özdemir, con su dulzura, su talento innato y su belleza radiante, encarnó a la perfección a Sanem. Su capacidad para transmitir emociones, su naturalidad y su encanto la convirtieron en un ícono. Can Yaman, por su parte, con su físico imponente, su mirada profunda y su magnetismo, cautivó a la audiencia. Su interpretación de Can fue magistral, logrando que el público se enamorara de su personaje y de su encanto. Ellos interpretaron a Sanem y Can, y su conexión era innegable. Las escenas románticas eran intensas, las miradas cómplices y las risas genuinas. Y claro, los fans, como nosotros, empezamos a soñar. Soñamos con que ese amor fuera real, con que la magia de la serie se extendiera a la vida real. ¿Quién no quería ver a Sanem y Can juntos para siempre? La serie se convirtió en un éxito rotundo. La gente se sentaba frente a la televisión, semana tras semana, para ver qué pasaba con Sanem y Can. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y vídeos sobre la pareja. Los fans crearon hashtags, fanfics, edits, todo lo que se les ocurría para expresar su amor por la serie y su deseo de que Demet y Can fueran una pareja en la vida real. La conexión que transmitían en pantalla era tan fuerte que era difícil creer que no fuera real. La química entre Demet y Can era palpable, tanto dentro como fuera del set. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían juntos y que disfrutaban de su trabajo. Sus interacciones en las entrevistas, en las redes sociales y en los eventos públicos alimentaban aún más las especulaciones sobre una posible relación. Y claro, la prensa turca, experta en crear expectativas y alimentar el morbo, no tardó en empezar a especular. Asterisco asterisco, el ojo de la tormenta, rumores y especulaciones en la prensa turca asterisco asterisco. En Turquía, el mundo de las celebridades es un hervidero constante de rumores y especulaciones. La prensa rosa es implacable y los medios de comunicación están siempre al acecho, buscando la primicia, el titular que haga vibrar a la audiencia. Y por supuesto, la química entre Demet y Can fue el caldo de cultivo perfecto para que se desatara la tormenta mediática.
Rumores, fotos, vídeos, todo se convirtió en combustible para la llama. Se decía que estaban saliendo, que estaban muy enamorados, que incluso planeaban casarse. Imaginen el escándalo. Oh. La fantasía hecha realidad. Los medios de comunicación publicaban artículos sensacionalistas, con titulares como Demet y Can, amor a la vista, o ¿se casan Sanem y Can en la vida real? Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que supuestamente probaban la relación entre los actores. Fotos en las que se les veía juntos, tomados de la mano, abrazados o simplemente compartiendo miradas cómplices. Vídeos en los que se les podía ver bromeando y riendo juntos. Los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Los periodistas y los expertos en farándula analizaban cada aparición pública de Demet y Can, buscando señales de un posible romance. Analizaban sus gestos, sus palabras, sus miradas, todo valía para alimentar la especulación. Las entrevistas se convertían en un campo de batalla, donde se intentaba sonsacar a los actores información sobre su vida personal. La prensa turca, con su afán de crear expectativas y de alimentar el morbo, jugó un papel fundamental en la creación del mito. Los rumores y las especulaciones se multiplicaban, y la audiencia se aferraba a cada detalle, a cada indicio, a cada rumor. La fantasía se había apoderado del público, y todos querían creer que el amor que veían en la pantalla era real. Sin embargo, como en toda historia de amor, la realidad es mucho más compleja. Después del boom de Erkenci-Kuş, las cosas parecieron enfriarse un poco. Can, con su éxito y fama, se mudó a Italia y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas. La distancia, los nuevos proyectos y las agendas apretadas dificultaron el encuentro entre los actores. Asterisco asterisco las entrevistas, la clave para desentrañar la verdad, asterisco asterisco. Aquí es donde entran en juego las entrevistas. Las entrevistas son la clave, el arma secreta para descifrar la verdad, porque en ellas, las celebridades, a menudo, se dejan llevar por la emoción, dicen más de lo que deberían o al menos dejan entrever cosas importantes. En las entrevistas, los actores se ven obligados a enfrentarse a las preguntas sobre su vida personal, sobre sus sentimientos y sobre sus relaciones. Y a veces la verdad se escapa. Los entrevistadores, con su astucia y su habilidad, intentan sonsacar a los actores información que revele la verdad. Utilizan preguntas directas, preguntas indirectas, preguntas ambiguas, cualquier estrategia es válida para obtener la información que buscan. Y a menudo los actores se ven atrapados en la telaraña de las preguntas, y la verdad se revela, aunque sea por un instante. En una entrevista, le preguntaron directamente a Demet, ¿es verdad que Can te ama de verdad? La pregunta directa y sin rodeos sorprendió a la actriz. La reacción de Demet fue épica. Se quedó en shock, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Sus ojos se abrieron como platos intentando disimular, pero su rostro lo decía todo. Estaba sorprendida. No esperaba esa pregunta. Y aunque intentó evadirla con una sonrisa nerviosa, la incomodidad era palpable. Analicemos esa reacción. Una persona que no tiene nada que ocultar, que no siente nada por la otra persona, normalmente respondería con naturalidad, restándole importancia al asunto. Podría decir algo como, somos amigos, compañeros de trabajo, pero nada más. Pero la reacción de Demet fue diferente. Ese silencio, esa sorpresa, es un lenguaje. Un lenguaje que nos dice que la pregunta le tocó una fibra sensible, que la incomodó, que quizá la hizo reflexionar. En otra entrevista, le preguntaron a Can sobre Demet. La respuesta fue evasiva, pero llena de cariño y admiración. Demet es una gran actriz, una persona maravillosa y una gran compañera de trabajo, dijo Can. No negó la posibilidad de una relación, pero tampoco la confirmó. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero se podía sentir el cariño y la admiración que sentía por Demet. Las entrevistas nos dan pistas, nos dan indicios, pero no nos dan la verdad absoluta. La verdad está en la mirada, en el gesto, en el silencio. La verdad está en lo que no se dice, en lo que se intuye. Y en el caso de Demet y Can, las entrevistas nos dejan con más preguntas que respuestas. Asterisco asterisco el lenguaje de los gestos, ¿qué revelan las acciones? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué más podemos analizar? Además de las entrevistas, están las acciones.
Los gestos, las miradas, las indirectas, todo cuenta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los gestos son el lenguaje del cuerpo, y el lenguaje del cuerpo nunca miente. Las miradas son el espejo del alma, y las miradas pueden revelar lo que las palabras no dicen. A lo largo de los años, hemos visto algunas señales. Por ejemplo, en eventos y alfombras rojas, la química entre Demet y Can seguía siendo evidente. Aunque intentaban ser discretos, las miradas que se dirigían eran innegables. Miradas llenas de cariño, admiración y, por qué no decirlo, un poco de nostalgia. Parecían recordarse algo especial, algo que solo ellos entendían. En las fotos que se tomaban juntos, se podía ver la cercanía, la complicidad y el cariño que sentían el uno por el otro. Los abrazos, las sonrisas, las miradas, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sus cuerpos se movían en sincronía, y sus gestos eran naturales y espontáneos. Además, en redes sociales, ambos han hecho comentarios y publicaciones que han generado mucho revuelo. A veces comparten fotos y vídeos de Erkenci recordando momentos de la serie. A veces se dedican mensajes sutiles, con emojis y palabras que solo los fans más atentos logran descifrar. ¿Son solo recuerdos y marketing, o hay algo más? Can, en particular, ha sido muy activo en las redes sociales, publicando fotos y vídeos de Demet, elogiando su trabajo y su belleza. Demet, por su parte, ha respondido a estos gestos con cariño y reciprocidad. Ambos han demostrado ser muy afectuosos en público, pero a la vez, han sido muy cuidadosos con sus palabras, evitando confirmar o negar cualquier tipo de relación. *** El misterio de Can Yaman, que oculta el galán, ***. Y claro, no podemos olvidar el comportamiento de Can. Can es un hombre con mucha personalidad, un hombre muy directo y a veces, un poco impulsivo. Siempre ha hablado con cariño y admiración de Demet. Ha reconocido públicamente su talento y su belleza. Y aunque nunca ha confirmado abiertamente una relación, tampoco la ha negado rotundamente. ¿Por qué? ¿Qué lo detiene? ¿Será que hay algo que quiere mantener en secreto? Can Yaman es un hombre enigmático. Es un actor talentoso, un hombre atractivo y un personaje muy mediático. Su vida personal es un misterio, y sus relaciones sentimentales siempre han estado rodeadas de rumores y especulaciones. Can es un hombre que cuida su imagen, pero al mismo tiempo, es un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. En sus entrevistas, Can siempre ha hablado con cariño y admiración de Demet. Ha reconocido su talento, su belleza y su profesionalismo. Ha dicho que es una gran compañera de trabajo y una persona maravillosa. Pero nunca ha confirmado que mantuvieran una relación sentimental. ¿Por qué Can no ha confirmado, ni negado, la relación con Demet? Hay varias posibilidades. Quizá simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Quizá no quiere alimentar los rumores y las especulaciones. Quizá quiere proteger su privacidad y la de Demet. O quizá hay algo más que no podemos ver. El misterio que rodea a Can Yaman es uno de los factores que más ha alimentado la especulación sobre su relación con Demet. La ambigüedad de sus palabras, sus gestos y sus acciones han mantenido viva la llama de la esperanza para los fans. Todos quieren saber la verdad, todos quieren saber qué hay entre ellos. ***, ¿amor verdadero o simple química televisiva? Las conclusiones ***. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que es difícil dar una respuesta definitiva. No tenemos pruebas concretas de que Can y Demet hayan tenido, o tengan, una relación amorosa. Pero tampoco tenemos pruebas de lo contrario. Lo que sí podemos afirmar es que entre ellos existe una conexión especial, una química innegable, una complicidad que va más allá de lo profesional. Puede ser amistad, puede ser cariño, puede ser nostalgia. O por qué no, puede ser algo más. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. A veces, los sentimientos que vemos en la pantalla son genuinos. A veces, el amor nace en el set de grabación. Y a veces el amor simplemente es un misterio que solo los involucrados conocen. La química entre Demet y Can fue evidente tanto dentro como fuera del set. Su conexión era palpable y sus gestos, miradas y palabras sugerían una cercanía especial. Sin embargo, la distancia, los nuevos proyectos y las agendas apretadas dificultaron el encuentro entre los actores.
Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can nos ha hecho soñar. Nos ha hecho creer en el amor, en la magia de la televisión, en la posibilidad de que la fantasía se convierta en realidad. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, seguiremos soñando, seguiremos analizando, seguiremos especulando, porque al final eso es lo divertido. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kuş y el futuro de Demet y Can asterisco asterisco. Erkenci-Kuş dejó un legado imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La serie rompió récords de audiencia y catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. El éxito de la serie se debió a muchos factores, pero sin duda, la química entre sus protagonistas fue un elemento clave. El impacto de Erkenci-Kuş se extendió más allá de la pantalla. Los fans se enamoraron de Sanem y Can, y soñaron con que su amor fuera real. La serie generó un fenómeno de fanatismo sin precedentes, con miles de personas creando contenido, analizando cada detalle y especulando sobre la vida personal de los actores. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Sus carreras se vieron impulsadas por el éxito de Erkenci-Kuş, y ambos han continuado cosechando éxitos en sus proyectos posteriores. Demet ha protagonizado otras series exitosas, demostrando su versatilidad y su talento. Can ha incursionado en proyectos internacionales, consolidando su fama y su prestigio. El futuro de Demet y Can es incierto, pero una cosa es segura: seguirán siendo estrellas brillantes en el firmamento de la televisión turca. Sus carreras seguirán avanzando, y sus nombres seguirán resonando en los corazones de sus fans. La historia de Erkenci-Kuş siempre estará presente en sus vidas, y su conexión especial seguirá siendo objeto de especulación y debate. Asterisco asterisco la reflexión final: ¿qué creemos realmente? Asterisco asterisco. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can ama a Demet de verdad? ¿Creen que hubo o hay algo más que amistad entre ellos? ¿Creen que la magia de Erkenci-Kuş trascendió la pantalla? La verdad es que no tenemos todas las respuestas. Pero eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. El misterio, la intriga y la especulación son parte del encanto del mundo de las celebridades. Es posible que nunca sepamos la verdad absoluta sobre la relación entre Demet y Can. Pero eso no importa. Lo que importa es que nos han hecho soñar, que nos han emocionado, que nos han hecho creer en el amor y en la magia. Quizá el amor que vimos en la pantalla fue real, o quizá fue solo una maravillosa interpretación. Quizá el amor es un misterio, y solo los involucrados conocen la verdad. Lo importante es que disfrutemos de la historia, que sigamos soñando y que sigamos especulando. Porque al final, el mundo de las celebridades es un juego, y la diversión está en el juego. Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, y saber qué piensan sobre este tema. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. ¿Qué creen que pasó entre Demet y Can? ¿Creen que el amor es posible en el mundo de la fama? No olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, el chisme nunca duerme.